Cordial saludo, mi nombre es Willington José Manzano Martínez, soy ingeniero ambiental de profesión. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la estructura y función de las proteínas. En cuanto a los factores claves en la estructura tridimensional de una proteína y su influencia en la actividad biológica, tenemos que la estructura tridimensional se determina por varios factores. Uno de ellos sería la estructura primaria, donde la secuencia de aminoácidos dicta el plegamiento posterior. Otro sería las interacciones no covalentes, los puentes de disulfuro, donde entre enzimas estabilizando la estructura terciaria y cuaternaria. Unos ejemplos de ellos sería la hemoglobina, ya que su estructura cuaternaria permite la unión cooperativa del oxígeno, y las enzimas, ya que la forma de su sitio activo, dictada por su estructura tridimensional, es crucial para la catálisis de reacciones. En cuanto a las interacciones entre proteínas en la formación de complejos proteicos y su rol en la regulación celular, tenemos que las proteínas pueden interactuar para formar complejos que regulan procesos celulares, tales como los ribosomas, complejos formados por proteínas y ARN para la síntesis proteica. Los complejos apotóxicos, donde las interacciones de proteínas como la caspasa para iniciar la apoptosis, el complejo sinaptonémico en la meiosis de las proteínas, se ensamblan para regular el entrecruzamiento cromosómico. Estas interacciones permiten que las proteínas trabajen coordinadamente en procesos como la señalización celular, la división celular y la reparación de ADN. Formación y estabilización de las estructuras secundarias. Las estructuras secundarias, como las hélices alfa y las hojas beta, se forman y estabilizan mediante puentes de hidrógeno entre el grupo carbonilo de un aminoácido y el grupo amino de otro en la cadena polipeptídica. Este impacto en la fusión celular hace que las hélices alfa y hojas beta proporcionen la base estructural de la proteína, facilitando las interacciones específicas en procesos como el transporte de moléculas y catálisis enzimáticas. En cuanto a los factores externos que afectan la estructura y función de las proteínas, tenemos el pH, la temperatura, los iones metales, los compuestos químicos, entre otros. Las proteínas intrínsecamente desordenadas y su papel funcional. Bueno, las proteínas intrínsecamente desordenadas, como las IDPS, carecen de una estructura tridimensional fija y son flexibles, a lo que permite primero interactuar con múltiples moléculas, facilitar la señalización celular, participar en la regulación de rutas metabólicas, entre otras. ¿Cuál sería la importancia de los puentes de hidrógeno en la estabilidad proteica? Bueno, tenemos que los puentes de hidrógeno son fundamentales para estabilizar tanto la estructura secundaria, tales como hélices alfa y hojas beta, como la terciaria. Proveen estabilidad y plegamiento y la forma final de las proteínas, lo que es crucial para su función biológica. En el plegamiento correcto de proteínas y consecuencias del plegamiento incorrecto, tenemos que el plegamiento correcto de proteínas ocurre a medida que la cadena se sintetiza de los ribosomas, guiando por secuencia primaria. Si el plegamiento falla, puede generarse proteínas mal plegadas, lo que puede llevar a enfermedades como el Alzheimer y la fibrosis quística. Diferencias entre las proteínas globulares y fibrosas. Bueno, como lo vemos aquí en la imagen, las proteínas globulares, compactas y solubles, como enzimas y anticuerpos, un ejemplo de ello sería la hemoglobina. Las proteínas fibrosas son largas y estructurales, insolubles, y un ejemplo de ello sería el colágeno. La estructura globular facilita las interacciones rápidas, mientras que la fibrosa otorga un soporte estructural. En cuanto a la clasificación de las proteínas según su estructura y función, tenemos las fibrosas, que son estructurales, tales como el colágeno y la queratina; las globulares, que son funcionales y solubles, tales como las enzimas y la hemoglobina; y las membranosas,
son integradas en membranas celulares, tales como canales iónicos. Su clasificación está directamente relacionada con sus funciones biológicas, su soporte estructural, su catálisis, transporte, etc. ¿Cuál es el papel de los chaperones moleculares en el plegamiento de proteínas? Tenemos que los chaperones moleculares ayudan a las proteínas a plegarse correctamente, evitan el plegamiento incorrecto y la agregación, garantizando que las proteínas adquieran forma fundamental adecuada, y su mal funcionamiento puede contribuir a enfermedades neurodegenerativas. En cuanto a la interacción de proteínas con lípidos y carbohidratos, tenemos que las proteínas interactúan con lípidos y carbohidratos para realizar funciones como formación de membranas. Las proteínas transmembrana interactúan con lípidos para estructurar la membrana. La glucosilación, en donde las proteínas glucosiladas juegan roles en la señalización celular y el reconocimiento molecular. En cuanto al mecanismo de cambio conformacional en las proteínas, tenemos que las proteínas pueden cambiar de formación por la fosforilación, que son cambios conformacionales que activan o inhiben la función; la unión de ligandos, donde la unión de la molécula puede inducir a cambios conformacionales. Estos cambios son esenciales en la regulación de rutas metabólicas y la señalización. En cuanto a la relevancia de las proteínas estructurales en la arquitectura celular, tenemos que las proteínas estructurales, como la actina y el colágeno, mantienen la fórmula de estructura de las células, formando el citoesqueleto y otros componentes esenciales que brindan soporte mecánico y regulan el movimiento celular. ¿Cuál es la participación de las proteínas en la traducción de señales? Bueno, las proteínas de señalización, como los receptores de tirosina quinasa, permiten que las células respondan a estímulos externos, activando cascadas de señalización intracelular que regulan la proliferación, la diferenciación y la apoptosis. ¿Es el proteoma de una especie el resultado exacto del genoma? No. Aunque el genoma proporciona el plano básico para el proteoma es mucho más dinámico y depende del splicing alternativo, un gen que puede generar múltiples proteínas, las modificaciones posttraduccionales, como la fosforilación y la glicosilación, que diversifican las funciones proteicas. El proteoma es influenciado por el ambiente y el contexto celular, haciendo que no sea una réplica exacta del genoma. Gracias.